Comenzamos un breve estudio sobre los reyes de Israel y de Judá. Digo breve, no será tan breve porque en realidad va a comprender 6 clases en total, pero digo breve porque hay tanto material aquí en la historia de los reyes de Israel y de Judá, en este periodo de la historia, hay tanto material aquí que cada uno de ustedes se va a dar cuenta a medida que avanzamos, o al escuchar el cassette luego, se va a dar cuenta de cuántos temas quedan solamente esbozados. Es decir, hay lugar para que luego cada uno pueda tomar esos temas y desarrollarlos porque valen la pena, realmente valen la pena. Son temas que valen la pena. De manera entonces que vamos a procurar en 6 clases abarcar todo este periodo, que son muchos cientos de años, pero poder comprenderlos a fin de no hacer un estudio excesivamente largo y que puedan comprenderse en esta cantidad de lecciones. Antes de hablar precisamente o comenzar con los reyes de Israel y de Judá, yo quisiera hacer un breve comentario de los antecedentes de esta situación que está viviendo Israel y que está viviendo Judá. Pienso que todos ustedes ya conocen, pero vale la pena que lo recordemos, los orígenes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Dios tuvo su origen en el llamamiento que Dios hace a Abraham. Esto encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante. Dios llama a Abraham precisamente para hacer de él una nación que habría de ser su nación, un pueblo que iba a ser su pueblo. Nosotros conocemos por las Escrituras que Abraham responde al llamamiento, sale de la tierra de Ur de los Caldeos, va caminando en la tierra que resultó ser la tierra de su peregrinación, que era la tierra que precisamente Dios le prometió habría de dar a sus descendientes, pero él no hereda la tierra, todavía no era el tiempo, pero sí tiene un hijo, que es el hijo de la promesa, que es Isaac, que es el que sigue las promesas y la línea de Abraham su padre. A Isaac le nacen 2 hijos, estos hijos son Jacob y Esaú. Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios escoge a Jacob y desecha a Esaú, por lo tanto el llamamiento de Dios está en la vida de Jacob y no en la vida de Esaú. Jacob, por su parte, tiene 12 hijos, que son los que luego son conocidos como los 12 patriarcas, cuyos nombres dan nombre a las 12 tribus de Israel, que no son otra cosa que los descendientes de estos 12 patriarcas. Entre estos 12 patriarcas estaba José. ¿Por qué nos interesa en especial José? Por una parte, porque fue el escogido entre sus hermanos. Por otra parte, porque fue el que introdujo, también por voluntad de Dios, a toda la familia, que ya eran muchas personas, la introdujo en Egipto cuando aquel tiempo famoso del hambre en toda la tierra, Dios le dio palabra a Jacob, que ya se llamaba Israel, para que no tuviera ningún temor de ir a vivir a Egipto. Allí murió su padre, allí murió José, allí murieron sus descendientes, pero este pequeño pueblo, que había comenzado por ser una gran familia, se transformó en un pueblo importante que cobraba cada día fuerzas, que cobraba importancia dentro de la nación de Egipto. Pasaron muchos años, más de 400 años, y aparece un nuevo faraón que no conoce a José, no conoce su historia, empieza a oprimir el pueblo de Dios, y esto da lugar a una nueva etapa en el repaso que estamos haciendo de la vida de los orígenes de Israel. La nueva etapa da lugar a la liberación de Israel de Egipto. El hombre que va a ser elegido por Dios para conducir esta liberación es precisamente Moisés. Nace en estas circunstancias, es preservado de una manera realmente milagrosa. Acontecen una serie de cosas con la vida de Moisés y, en definitiva,
Él es el que comanda al pueblo y lo saca de Egipto y lo lleva al desierto en dirección a Canaán. El relato de este tiempo, los pormenores de todo este tiempo, que son sumamente importantes e interesantes, están relatados en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. En todos estos libros tenemos detalles muy importantes de la vida del pueblo de Dios, que vive en el desierto una cantidad de años. Por otra razón luego se extendieron esos años, pero el propósito de Dios era sacarlos al desierto, como dice una escritura antigua, hablarles al corazón, darles estatutos y leyes y probarlos, enseñarles a vivir como nación, como pueblo de Dios, antes de que fueran introducidos en la tierra de Canaán. No es Moisés el que los lleva a la tierra de Canaán, sino el que los introduce en la tierra de Canaán es Josué. Moisés ya era viejo, habían mediado alguna circunstancia especial que hizo que Dios no quisiera que Moisés introdujera al pueblo en la tierra de Canaán, y entonces Dios levanta un nuevo hombre que se llama Josué y que da el nombre al libro que habla prácticamente del ministerio de Josué conquistando la tierra junto con el pueblo de Dios. Prácticamente todo el libro de Josué es un libro de conquista de la tierra de Canaán. Pasado Josué y pasados los ancianos que habían vivido los relatos que encontramos en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, aparece el tiempo que está descrito en la Biblia, en el libro de Jueces. Quizá la característica principal de este tiempo es lo que reitera el libro de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Realmente era una situación muy penosa en la cual vivía el pueblo de Dios, sin sujeción, sin cohesión, sin dirección, haciendo cada uno lo que mejor le parecía. Y encontramos precisamente en el libro de Jueces algunos relatos que realmente son escalofriantes, son tristísimos. Sin embargo, aun cuando este periodo duró muchos años, cientos de años, no tenemos que decir que todo lo que se vivió en ese periodo fue negativo o fue angustioso, porque es precisamente en ese tiempo que aparece todo lo que leemos en el precioso libro de Ruth. Era el tiempo que gobernaban los jueces, de manera que la piedad todavía era vivida por mucha gente en Israel, a pesar de que la nación no estaba en su mejor momento. Y por otra parte también corresponde al tiempo de los jueces, el último de los jueces, que fue Samuel. Realmente un hombre santo, un hombre que hizo la voluntad de Dios y que dio lugar o que vivió el traspaso de un tipo de gobierno, de un tipo de forma de vivir de la nación a otro tipo. Dio lugar el traspaso del gobierno de los jueces a la monarquía tal cual imperó por muchos años en Israel. Cuando el pueblo le pide un rey, Samuel se pone muy mal, se entristece, se da cuenta de la gravedad de la situación. Hay que entender que Samuel era un siervo de Dios, era sensible a la palabra de Dios, sabía captar perfectamente la voluntad de Dios, y cuando el pueblo le pide un rey, se dio cuenta que era un pedido que estaba fuera de la voluntad de Dios, que implicaba un rechazo a lo que Dios había establecido para ellos. Pero Dios le dice a Samuel: no te preocupes tanto, que no te han desechado a ti, sino que es a mí a quien me han desechado. De manera que Dios les da un rey. Ese rey se llama Saúl. Su nombramiento está en 1 Samuel capítulo 10, versículos 24 y 25. Ahí tenemos incluso la proclamación del rey. Y en capítulo 15, versículo 26, ese mismo rey es desechado por Dios. Es interesante que desde el punto de vista humano podríamos decir el reinado de Saúl no fue un reinado acertado. La elección de Saúl, quisiera decir, no fue una elección acertada. Sin embargo, es una elección que ha hecho Dios.
y tenemos que pensar que la elección que hace Dios siempre es la mejor. Generalmente la gente se queja de los gobiernos y le echa la culpa a los gobiernos. Sin embargo, Dios pone esos gobiernos precisamente que corresponden a la situación, al pueblo, a la circunstancia que le toca vivir. De manera que, aun cuando Dios mismo lo había elegido, Dios mismo lo desecha y lo había puesto para lección y para sufrimiento de ese pueblo que había desechado a Dios y que quería tener un rey y ser igual que todas las demás naciones en la tierra. Dios quería que fuera un pueblo especial, Dios quería que fuera un pueblo distinto, que no se pareciera para nada a los demás pueblos, a las demás naciones, y ellos en su carnalidad, en su cortez de vista, querían tener una forma de vivir parecida a las demás naciones. Muy bien, pasada esta circunstancia, vamos a ver el último aspecto de este primer capítulo, que es el capítulo de la ubicación en el periodo, y vamos a decir que por fin Dios nombra un nuevo rey. Ese nuevo rey es David. Está en 2 Samuel capítulo 7, versículos 11 al 17, en donde no tenemos allí el nombramiento de David, pero sí allí tenemos una circunstancia muy especial en donde Dios le promete a David que le va a edificar casa. Fue una circunstancia muy especial, muy conmovedora, porque David tenía el propósito de edificar un templo, una casa para Dios, y Dios le contesta: no me vas a edificar casa por una determinada situación, pero sí yo te voy a edificar casa a ti. Esto lo conmueve a David, lo lleva a la presencia de Dios, a adorar a Dios, conmovido por la fidelidad, por la misericordia de Dios, que Dios le haya prometido edificarle una casa a él, es decir, que su casa sería firme y para siempre, una cosa que iba a perdurar para siempre. Dios pone condiciones allí, le dice: si tus hijos no anduviesen en mi ley, yo los castigaré, etcétera, pero no los voy a desechar, como realmente fue así en la historia. De manera que nos interesa este punto a donde arribamos, que es la dinastía de David, que queda instaurada por la gracia de Dios, por el propósito de Dios expresado específicamente a David en sus días. El segundo capítulo queremos ver de las consideraciones generales es el verdadero origen de la división de este reino, que hasta aquí es monolítico, es un solo reino, es un solo Israel. Realmente la división fue provocada por la conducta de Salomón, no por la conducta de David. Sabemos que David tuvo dificultades en su vida, tuvo tropiezos grandes en su vida. Sin embargo, gracias a Dios, vemos la manera cómo David pudo arreglar estos aspectos con humillación, con gracia, con sabiduría, de tal manera que quedaron definitivamente arreglados delante de Dios. No entorpeció su vida futura, su ministerio futuro, los tropiezos que David tuvo, porque supo humillarse y supo acatar la disciplina de Dios y supo realmente enternecer su corazón y dejar que Dios limpiara profundamente su vida. De manera que no tiene que ver con esto realmente la división de reino. La división de reino tiene que ver con Salomón. Salomón se había descaminado, había adorado otros dioses ajenos. Dice que las mujeres extranjeras lo habían incitado a adorar otros dioses extranjeros, y por esa razón Dios le dice que le va a quitar el reino. Pero hay dos grandes atenuantes. El primero de ellos es que no se lo va a quitar en sus días, sino que el reino se lo va a quitar en los días de su hijo. Es decir, él va a morir en paz, pero su hijo va a experimentar las consecuencias de lo que su padre ha hecho. El segundo atenuante es que no le va a quitar todo el reino, sino que le va a dejar una tribu, para que no se cortara la dinastía davídica, para que siguiera reinando la casa de David, le va a dejar una tribu. Ambos atenuantes, lo dice expresamente la Biblia y lo repite, son por amor a David su padre, no por amor a Salomón ni por lo que Salomón había hecho en su juventud, absolutamente para nada por esto, sino por amor a David su padre.
El tercer capítulo que vamos a ver ahora es el reino ya dividido, las características del reino dividido. En primer lugar, la división se produce con el hijo de Salomón, que es Roboam. Roboam sube al trono y tiene el grave problema de la herencia de su padre. Ya vamos a ver los detalles, pero sí tenemos que ahora adelantar que 10 tribus se desprenden del resto de las 12, 10 tribus se desprenden y pasan a formar lo que en adelante se va a llamar, y hasta el final, el reino del norte o Israel. Por favor, no confundan, cuando de aquí en adelante decimos Israel, no estamos diciendo los dos reinos, ni estamos diciendo cualquier reino, solamente estamos hablando del reino del norte que se desprendió de Israel. De manera que queda con el nombre de Israel, el reino de Israel o reino del norte, que está compuesto por 10 tribus y cuya capital, más adelante, porque todavía no lo era, llegó a ser Samaria. En segundo lugar, Roboam se queda con la tribu de Judá, a la cual él pertenecía, y también su vecina Benjamín. Esto lo tenemos en 2 de Crónicas 11, 13 a 16. Pero aquí hay un aspecto que vale la pena tener en cuenta, y es que dice la Escritura que además, desde el norte, desde el reino de Israel, se trasladaron al sur una cantidad muy grande de sacerdotes y de levitas, por circunstancias que ya vamos a ver en su momento, y también se trasladó una gente muy especial, que eran los que literalmente, dice la Biblia, buscaban a Dios. ¿Quiénes son estos? Son gente piadosa, son gente que no solamente es creyente, porque no se puede ser piadoso si no se es creyente. En primer lugar, son creyentes, pero no son creyentes carnales, no son creyentes que viven en el mundo, son creyentes que aman a Dios y aman su obra, y por lo tanto, cuando ven lo que está sucediendo en el reino del norte, se mudan al reino del sur, se trasladan para vivir en el reino del sur y engrosar lo que se terminó por llamar el reino del sur o también Judá. Su capital fue Jerusalén. A ver si está claro para ustedes. Nos ha quedado un reino en el norte con 10 tribus que se llama el reino del norte, o que se llama también Israel, cuya capital llegó a ser Samaria. Por otra parte, nos queda otro reino más pequeño en principio, que luego se fue engrosando, pero más pequeño en principio, cuya capital es Jerusalén. No se llama Israel este reino, se llama Judá. Tiene solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y una cantidad de gente selecta que se le ha venido del reino del norte. Cuando hablemos ahora, de aquí en adelante, de los reyes del norte, de los reyes del sur, estaremos hablando de la relación entre estos 2 reinos, que son los 2 el pueblo de Dios, pero que en adelante van a funcionar en manera separada. En tercer lugar, esta división en 2 partes y prácticamente casi con las mismas tribus, ya había funcionado por 7 años y 6 meses cuando murió Saúl y David fue ungido por rey en Hebrón sobre Judá. De manera que por 7 años y 6 meses Judá funcionó por un lado y Israel funcionó por el otro lado, hasta que luego se unificó el reino y David fue ungido sobre todo el reino. Sobre todo el reino de Israel antiguo, no el nuevo, porque el nuevo ya, como les acabo de decir, está identificado con el reino del norte solamente. Cuando David reinó sobre todo el antiguo Israel, que comprendía las 12 tribus de Israel. En cuarto lugar, la división entre el reino del norte y el reino del sur siguió hasta la caída de Samaria, la capital del reino del norte, un asunto que se produjo en el año 721 a.C. Jerusalén cayó en el año 587 a.C.
es decir, más de 100 años después de haber caído Samaria, cayó Jerusalén. Primero Israel es asolado por los asirios y luego Judá por los babilonios. Cuando cae Israel en el norte, el reino del sur también es provocado por los asirios, pero Dios les dio una gran victoria en los tiempos de Ezequías. De manera que todavía subsistió el reino del sur por más de 100 años hasta que fue acosado por los babilonios, a los cuales Dios los entregó. En quinto lugar, otra diferencia. El reino de Israel, o sea, el reino del norte, tuvo 7 dinastías, es decir, 7 distintas familias que gobernaron el reino del norte. Ninguna de estas 7 familias o casas pertenecía a la casa o a la familia de David. Ninguna. Todos eran extraños a la dinastía de David. Judá tuvo una sola dinastía, que fue la dinastía davídica, y tuvo 19 reyes más muy pocos años de usurpación de la impía Atalía. En sexto lugar, el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, se ocupa de los reyes de Judá exclusivamente, no hace prácticamente mención a los reyes de Israel ni tampoco a sus vidas. En cambio, primero y segunda de Reyes se ocupa tanto de los reyes de Israel como de los reyes de Judá. De manera que cuando hablemos de los reyes del reino del norte, vamos a tomar como referencias lo que exclusivamente tenemos en primero y segunda de Reyes. Cuando hablemos de los reyes del reino del sur, vamos a tener los antecedentes de primera y segunda de Reyes y vamos a tener los antecedentes de segunda de Crónicas. A veces son pasajes paralelos, a veces un pasaje amplía más que el otro. En séptimo lugar, la luz quedó con Judá. Israel solo tuvo un principio de reformas bajo algunos reyes, pero nunca tuvo una vuelta total a Dios como nación que era. Nunca. El Señor dijo en San Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos, es decir, el Señor Jesús avaló la clase sacerdotal, los cultos, el templo, todo lo que se celebraba en Jerusalén, y de ninguna manera avaló todo lo que se celebró en Samaria. En octavo lugar, Judá se apartó como nación muchas veces de Dios, pero tuvo tiempos tan preciosos, tan gloriosos como los de Ezequías y Josías, solamente por nombrar los 2 reyes más prominentes en este periodo de la historia de Israel, porque realmente Judá tuvo otros reyes que fueron muy piadosos, solo que no llegaron a la altura, a la gloria, a la fama que llegaron tanto Ezequías como Josías. En noveno lugar, por último, Israel es borrado definitivamente de la historia y nunca más vuelve en forma de 10 tribus a constituirse como nación, ni nunca más volvieron a su territorio. No tenemos absolutamente ya ninguna noticia de estas 10 tribus que son arrasadas. Cuando es arrasada Samaria, ya no tenemos ninguna noticia más de ellas. Entendemos que aquella gente que fue tocada por el Señor, en el futuro habrá ido a integrar el reino de Judá, pero ya nunca más volvieron como nación que era el reino de Israel, el reino del norte. Judá, en cambio, sí vuelve, y el templo y Jerusalén fueron reedificados nuevamente en el año 516 a.C. Así que Dios se cuidó que después de un número de años, alrededor de 70 años, después de la caída de Jerusalén, volviera un remanente bastante importante a cuyo frente venía Zorobabel, volviera un remanente para reedificar otra vez el templo, para volver a restaurar el culto, para reedificar la ciudad. Esto lo encontramos muy bien detallado
en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Así que Dios se cuidó de que el reino del sur volviera a ser reedificado. Efectivamente fue reedificado el templo, fue reedificada la ciudad. Ese templo que fue reedificado, podríamos decir casi tímidamente, es el templo que con el tiempo, al paso de los años, se fue ampliando y entendemos que fue hermoseado y ampliado definitivamente por Herodes el Grande, ya de la época del Señor Jesús. Llegó a tener una belleza y era un objeto de admiración de los turistas. Recuerden los que los discípulos dijeron al Señor: Señor, mira qué piedras. Realmente era un motivo de orgullo para la nación este templo, y este templo dice que prácticamente fue concluido en el año 62 de nuestra era, y 8 años después, solamente 8 años después, en el año 70 de nuestra era, fue totalmente destruido. De manera que esto es, en pocas palabras, el tema de los dos reinos, la comparación de los dos reinos, hasta que llegamos al último de los capítulos que queremos ver esta tarde, y que es la caída de las capitales Samaria y Jerusalén. Es decir, ya específicamente el tema de la destrucción de estas ciudades. En primer lugar, de los dos reinos tenemos que tener en cuenta que el primero en caer es Israel, cosa que se produce en el año 721 a.C., mientras estaba reinando en Judá Ezequías. Recién dijimos al pasar que los mismos que atacaron a Israel y que hicieron caer a Samaria, asediaron a Jerusalén también. Era Ezequías el hombre que estaba gobernando, que estaba reinando, estaba Isaías. Fue un tiempo de una gran angustia. Tenemos extensos pasajes en las Escrituras de aquel ataque que fue perpetrado contra Jerusalén y contra Judá, la provocación de que fueron objeto, pero nos dice la Escritura que ellos salieron airosos. Dios les dio una gran victoria y como consecuencia de ellos el rey asirio fue destruido vergonzosamente. Primero, gran parte de su ejército, y por último fue destruida su propia vida por 2 de sus hijos que lo mataron mientras él estaba adorando y huyeron. De manera que Dios salvó a Judá en aquella ocasión, pero no a Samaria, que efectivamente cayó en el año 721. En segundo lugar, Judá cae 134 años después por el pecado del pueblo y de sus reyes. Esto lo tenemos en segundo libro de Reyes, capítulos 23, 24 y 27. Y cuando habla del pecado de sus reyes, hace una mención especial a Manasés, que ni siquiera la piedad de Josías pudo borrar todo el pecado que él había cometido en los días de su reinado. En tercer lugar, el templo es destruido cuando cae Jerusalén, y Nabuzaradán, capitán de Nabucodonosor, quema la casa de Jehová, echa los muros al suelo, etc., y los vasos de plata y oro son llevados a Babilonia. Tenemos en el segundo de Reyes, capítulo 25, versículos 13 a 16, y en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 2 y 3. De manera que al fin se produce la caída de Jerusalén. En cuarto lugar, queremos aclarar que en varias ocasiones son llevados en cautividad. Bajo Joaquín, segunda Reyes 24, 14 a 17, y bajo Sedequías o Sedecías, segunda Reyes 25, 11, lo mejor del pueblo en varias oportunidades. También lo hace en el momento final de la caída. En ese momento lo más impresionante fue la matanza de gente. Hubo 3 destinos de la gente de Jerusalén. La gran mayoría fue muerta.
un pequeño remanente de los más pobres de la tierra fueron dejados a cuidado de la tierra, y el tercer grupo, que fue un grupo también interesante, fueron llevados cautivos. Con ellos van cautivos también toda la casa real, solo que prácticamente la casa real fue muerta al llegar a Babilonia. Pero sin embargo, en las remesas anteriores es donde van hombres tan importantes como Ezequiel, como Daniel, como sus 3 amigos. Todos ellos van en remesas anteriores, es decir, años antes de la caída definitiva de Jerusalén. Ezequiel queda ministrando entre los cautivos en Babilonia. Daniel queda sirviendo al Señor, pero prácticamente la mayor parte de su ministerio lo hace desde el mismo palacio, en el mismo gobierno. Y la tercera persona que nos interesa por lo importante que era, la persona de Jeremías, él, como ya lo vamos a ver en su momento, queda en la tierra, en Israel, porque Nabucodonosor le hace pedir que él mismo elija el lugar donde vivir. Jeremías quiere quedar entre el pueblo, entre el resto del pueblo que queda. Así que esto es como se distribuyen estos grandes profetas. Jeremías, que queda con el remanente pobre del pueblo, Daniel, que ya está en Babilonia en el momento de la caída, y Ezequiel, que ya está también en Babilonia, pero trabajando entre los cautivos que están en aquella tierra. De manera que ya tenemos el panorama general de este tiempo que vamos a considerar, de estos reyes que vamos a considerar de Israel y de Judá. Yo quisiera decirles que este panorama general procuren captarlo bien, repasarlo, buscar las escrituras, como todo este estudio, los 6 casetes que van a componer este estudio. Realmente, para sacarle provecho, les recomiendo que puedan leer las escrituras en la medida en que van escuchando el casete, poder pararlo, poder abrir la Biblia, poder leer la escritura que corresponde, poder comparar, poder seguir escuchando el casete, escucharlo más de una vez, porque no es un mensaje esto que yo estoy dando, una predicación, que bueno, uno puede escuchar una vez o 2 o 3, pero una predicación no es para estar escuchando tantas veces. Pero esto es un estudio bíblico que tiene mucho material que de otra manera lamentablemente se pierde. Así que les recomiendo que puedan estar viendo específicamente los pasajes bíblicos que tienen relación con todos los temas que hemos ido tocando y con todos los temas que vamos a ir tocando en el transcurso de las 5 lecciones que nos esperan. Yo quisiera decir rápidamente 3 aspectos que a mí me han tocado profundamente cuando he tomado este tema de los reyes de Israel y de Judá. Aspectos que quizá podría decirles han marcado mi vida por muchos años. Nunca me he podido olvidar la impresión que me ha causado al estudiar la vida de los reyes de Israel y de Judá, y de alguna manera quiero transmitírselo para bien de cada uno de ustedes. En primer lugar, la primera cosa que me llama la atención, que no es solo cuestión de tener una vida fructífera, sino terminar bien nuestra carrera. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel, el capítulo 33, versículo 13, dice: cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, si él, confiado en su justicia, comete iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. La verdad que es un pasaje fuerte, porque uno diría, si ya he vivido piadosamente, tengo asegurado un final feliz, y no necesariamente es así. Versículo 18: cuando el justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, morirá por ello. Ahora, esto es una cosa muy solemne para gente que tiene temor de Dios y que quiere servir a Dios. Nosotros vamos a ver en el transcurso de la vida de algunos reyes que fueron un ejemplo de piedad, que fueron algo digno de ser imitado,
que vivieron una vida realmente preciosa, pero que en un determinado momento cerraron su corazón y tuvieron un fin triste. A mí me ha solemnizado el corazón, a mí me ha hablado, y yo pienso que nos habla a todos nosotros. Creo que tiene vigencia este pasaje de Ezequiel capítulo 33. De ninguna manera estoy queriendo darle una interpretación que entiendo la Biblia no tiene en este pasaje. No estoy diciendo que el justo se perderá. No estoy hablando de la pérdida de la salvación, un tema que no está en juego acá, que no estamos tocando, por eso no lo estamos fundamentando de ninguna manera, pero entiendo que conviene aclararlo, porque como habla del justo morirá, parece que estamos hablando de que morirá eternamente. Entiendo que está hablando del ministerio, está hablando de la vida, está hablando de una vida piadosa, una vida preciosa, que uno tendría la impresión que esa vida piadosa es garantía de buen fin, y creo que esta es la lección que a mí me dejan los reyes de Israel y de Judá, y que quiero dejarle a ustedes. Una vida piadosa no es garantía de buen fin. Por supuesto, si somos del Señor, somos del Señor. No es el tema que está en cuestión, vuelvo a repetir. No estamos hablando de que el Señor nos va a arrojar al infierno. Yo entiendo, creo, por mucho que dice las Escrituras, no es el tema nuestro ahora, pero entiendo que la salvación no puede perderse, porque la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. La salvación no es por obras que hayamos hecho, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es por el que llama, es por el que nos ha llamado. La Escritura dice, como decíamos hace un momento nomás, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y no lo habremos de entender jamás, pero sigue diciendo la Escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, cuando todavía no habían hecho ni bien ni mal. Es una Escritura que es incontradecible, tendríamos que arrancar la hoja de la Biblia y tirarla para que dijera lo que claramente dice. Yo creo que la salvación es de Dios. Eso entiendo que no está en juego. Pero sí entiendo que está en juego la vida del cristiano. Dios no quiere que terminemos de esa manera. No es el deseo de Dios que terminemos de esa manera. Partiendo de aquel que es nuestra vida y nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, no terminó de esa manera. Vivió una vida de fidelidad y prosiguió con fidelidad y terminó con fidelidad. He acabado la obra que me diste que hiciese, dijo el Señor Jesús. Y yo pienso que es nuestro ejemplo eterno. Si bajamos un poco la mirada y vemos a algunos de los siervos de Dios, vemos que hay muchos siervos de Dios que han terminado su carrera con gozo. En el Antiguo Testamento encontramos a David, por mencionar uno, podría mencionar muchos otros, evidentemente terminando su carrera con gozo. En el Nuevo Testamento, ¿quién mejor que el apóstol Pablo para verlo terminar con su carrera con gozo? Uno lo ve encerrado en la prisión, está solo, casi abandonado, ya está grande, ha hecho una obra tremenda, no tiene la gente con él, nadie prácticamente lo está alentando, tiene noticias de que en pocos días va a ser ejecutado. Él sabe que va a ser ejecutado, lo dice allí en el libro de Timoteo, dice que él va a ser ejecutado. Sin embargo, las palabras de él son palabras de triunfo y de victoria que realmente, sanamente las envidio. Yo creo que este hombre que está metido en una cárcel a punto de morir es el hombre más libre que existe en la tierra. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me ha de dar no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Parece que en lugar de una cárcel estuviera en un escenario gigantesco, con todos los reflectores enfocándolo, él con las manos en alto y esperando ser trasladado al cielo. El escenario natural es todo al revés. Pero el escenario verdadero, genuino, espiritual, es así. Ha pasado con él lo que él ha dicho un tiempo antes, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando uno a veces oye historias de hombres de Dios que fracasan, que lamentablemente en estos tiempos hemos oído fracasos catastróficos, ver a un siervo de Dios con las esposas en la mano, llevado a prisión por televisión, pienso que es algo escalofriante, doloroso. Parecería que un siervo de Dios no puede tener éxito
sin terminar con alguna de estas cosas tristes. De ninguna manera, no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. La voluntad de Dios es que terminemos nuestra carrera con gozo. Así que eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sí tener en claro que nuestro ministerio, por más fructífero que sea, no es garantía de que vamos a terminar la carrera con gozo. Para terminar la carrera con gozo hay que vivir en humildad, en dependencia de Dios. Hay muchas cosas que están relacionadas con esto y quizás ya no es motivo del estudio ahora, pero básicamente vivir en el temor de Dios para precisamente terminar la carrera con gozo. No tener una falsa confianza, una falsa seguridad. Ya he llegado a un lugar espiritual en donde Dios está tan cerca mío, o yo estoy tan cerca de Dios, o donde Dios avala lo que yo hago de tal manera que ya sé que voy a terminar bien. El apóstol Pablo nunca dijo eso. Siempre decía solamente que acabe mi carrera con gozo. Había un corazón humilde que ansiaba estar cerca del Señor en humildad, en temor de Dios, para terminar la carrera con gozo, porque eso no solamente iba a ser gozo para él, sino que iba a ser un tremendo testimonio para todos los que veníamos atrás de él, para que anhelemos también nosotros terminar nuestra carrera con gozo. De manera que queda bien claro. Entonces, la primera lección que yo quiero dejarles a ustedes es que terminar la carrera con gozo no es meramente tener un ministerio exitoso, sino es procurar terminar la carrera con gozo. Saber que no es suficiente tener un ministerio exitoso, sino vivir en esa dependencia de Dios que tenemos que tener hasta el último aliento, hasta el último instante, que habremos de partir a su presencia, y entonces sí, ya no será nuestra preocupación correr la carrera, porque la carrera estará ganada y la victoria también por la gracia de Dios. Muy bien, esto quiero que les quede a ustedes muy claro a medida que vayamos viendo a los reyes, porque creo que van a disfrutar más sus vidas, van a captar más cosas, si ya el corazón de ustedes está impactado con este sentir que les estoy transmitiendo. En segundo lugar, son tres cosas que quiero que tengan en cuenta. En segundo lugar, que el éxito en el ministerio no siempre significa la aprobación de Dios a nuestras vidas. Que funcionan, porque creo que todos nosotros tenemos discernimiento elemental como para darnos cuenta que lo que Dios está haciendo es realmente algo que Dios está haciendo, es una bendición de Dios. Sabemos diferenciar la bendición de Dios de lo que no es bendición de Dios. Sabemos diferenciar la obra del Espíritu Santo de lo que no es la obra del Espíritu Santo, de lo que son apariencias. Me parece que eso nos hace bien. Necesitamos tener ese discernimiento. Pero sepamos que el éxito o la aprobación que el Señor está dando a la obra que estamos haciendo no implica necesariamente una aprobación a nuestra vida. Dios muchas veces está bendiciendo la obra por su amor, por su misericordia, por muchas circunstancias, y no necesariamente está aprobando ciertas actitudes en mi vida. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es lo que la Escritura dice, buscar al Señor. Tener una relación con Dios más allá de los éxitos o los fracasos. Una relación con Dios por lo que Él es y por lo que Él significa para mi vida y por lo que Él es digno de ser para mí. Tener una relación con Dios personal independientemente de la obra que estoy haciendo para su honra y para su gloria. Porque muchas veces, y lo podemos ver en muchos de los reyes, el éxito y la bendición les impidió ver más lejos y darse cuenta que se estaban perdiendo una gloria más grande y un gozo mayor en el reino de los cielos. En último lugar, por último, para terminar ya nuestra corta introducción, Dios quiere siervos quebrantados de corazón. Este es un tema muy delicado. No gente que se quebranta, sino gente como el Señor Jesús, que nos dice la Biblia que era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios ha prometido habitar con el quebrantado de corazón que tiembla a su palabra. De esto vamos a tener oportunidad de hablar en algunos casos muy importantes. Vamos a tener oportunidad de hablar al ver algunos reyes. Creo que esto lo vamos a ver con más claridad.
Pero creo que lo que está fuera de discusión para todos los cristianos es que necesitamos ser gente quebrantada. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos ser gente quebrantada. Nadie se va a oponer a que seamos gente quebrantada. También sabemos que Dios quebranta. Es decir, Dios viene con cosas sobre nuestra vida que nos humillan. Gracias a Dios por esta reacción de nuestra parte. Yo diría, gracias a Dios por esta respuesta de nuestra parte. Una reacción sería un rechazo a lo que Dios trae para quebrantarnos, pero una respuesta es una humillación. Dios me quebranta, yo me humillo y me bajo delante de Dios, me enternezco delante de Dios, abro mi corazón, me rindo delante de Él. Es una cosa muy preciosa, de manera que este tema prácticamente no ofrece discusiones. El tema va más allá. El tema va cuando Dios no viene con quebrantamientos, yo tengo que buscarlo. Quizá más adelante vamos a volver sobre el tema, vamos a aclararlo un poquito. Es un poco la idea de la lluvia y el riego artificial. Cuando la lluvia viene, extraordinario, maravilloso, la aprovechamos, trae la bendición sobre la tierra, no hace falta ni regadío, no hace falta nada. Pero cuando la lluvia no viene, el agricultor cuidadoso o el hortelano se procura de alguna manera regar esas plantas para que de todas maneras tengan lo que las plantas necesitan. Cuando Dios envía sus quebrantos, no digo que nos vamos a poner contentos porque generalmente son muy dolorosos o a veces son muy dolorosos. Cuando Dios envía sus quebrantos, hacen su obra. El creyente espiritual acepta el quebranto de Dios, no se enoja. El hombre mundano sí se enoja porque no entiende, pero el creyente entiende, se humilla y lo acepta y sabe lo que dice allí en la Escritura, que ningún castigo es para mal, sino es para santificarnos, para que participemos de su santidad. Aunque no sea causa de gozo, es para nuestro bien. Lo entendemos, lo recibimos. Pero donde aparece la discusión quizá, o el no entendernos perfectamente, ¿qué pasa cuando Dios no envía esos quebrantos, que Dios no envía esa humillación? Una parte la envía a todos los creyentes, pero no siempre la está enviando. El tema es qué pasa cuando Dios no está enviando esa humillación. Y es cuando ahí tenemos que cuidarnos nosotros de buscar el quebranto de corazón, buscar nuestra propia humillación a los pies del Señor en una cosa real, buscada, sincera, que entiendo que es la expresión más acabada de lo que la Biblia habla, buscar a Dios. Es realmente llegar a acercarnos a Dios por humillarnos, porque cuando nos humillamos y nos quebrantamos, Dios se acerca a nosotros. Dios no quiere al fin que vivamos quebrantándonos. Dios quiere que llegue un punto en que realmente seamos hombres y mujeres quebrantados, en donde Dios habita, en donde no volvemos a armarnos nosotros mismos. Esto es muy lindo, esto es algo que todos debemos aspirar, pero tenemos que entender que no lo vamos a conseguir en 2 días. Esto será un largo camino que tenemos que caminar precisamente de quebrantos delante de Dios para llegar a ser hombres quebrantados. Si Jesús era un hombre quebrantado, era porque era un hombre experimentado en quebranto. Dice, experimentado en quebrantos, varón de dolores, experimentado en quebrantos. De todo esto que les he dicho, esto último, que quizá no he podido expresar con todo el sentir que tengo en mi corazón, pero les quiero decir que esto último es lo más tremendo de todo. Si a través de lo que vamos a ir viendo en la vida de los reyes podemos captar esta última de las lecciones, creo que es una de las más difíciles de aprender, pero una de las más importantes. Muchos fracasos y muchos fines amargos, muchos hombres de Dios que prácticamente han liquidado su ministerio, no estarían en el estado en que están, no habrían pasado como han pasado la eternidad. Entiendo, creo, sinceramente, les abro el corazón, no los estoy juzgando a ellos porque no estoy dando nombre y apellido, el Señor es el que juzga. Pero creo que sí tenemos que tomar nota para nuestras propias vidas, precisamente para que no nos suceda a nosotros. Ese es el ánimo con que lo digo. Creo que muchos de estos hombres no hubieran llegado al fracaso que llegaron si realmente, no solamente se hubieran quebrantado cuando Dios ponía su mano y cuando Dios se la puso finalmente, sino que se hubieran quebrantado voluntariamente buscando realmente la presencia de Dios para que Dios habitara en sus vidas. No buscando la presencia de Dios para tener éxito en el ministerio.
que de alguna manera tenemos que pedirlo también, porque sin Dios no tenemos éxito. Pero va a ir mucho más allá, buscar la presencia de Dios para que Dios esté conmigo, para que yo estar con Él, para poder habitar en su presencia. Quiera Dios que estas lecciones que ahora siguen puedan tocar el corazón de ustedes, como ha tocado mi corazón, y quizás más todavía, para que realmente Dios sea muy glorificado.